Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a SciMac. El día de hoy vamos a trabajar en el curso de geometría, el capítulo de triángulos. Previamente, en los primeros minutos del video presentaremos algunas de las fórmulas y las propiedades que necesitamos para desarrollar los ejercicios. Muy bien, vamos a empezar entonces con este capítulo. Triángulos. Muy bien, en el ejercicio número 1 me piden calcular el valor de x y tengo el siguiente gráfico. Bien, entonces decimos lo siguiente. Del gráfico observamos que tenemos dos ángulos externos y un ángulo interno. Pues bien, completaremos lo siguiente, ¿no? Completamos el tercer ángulo externo. Ahora nos daremos cuenta que el ángulo externo con este ángulo interno deben de sumar 180. Por lo tanto, este ángulo externo será igual a 280 menos 2x. Ahora observemos. Ya tenemos los tres ángulos externos. Eso quiere decir que la suma de ángulos externos, recuerda, es igual a 360. Entonces decimos pues no, la suma de x más 2x más 280 menos 2x es igual a 360. Por lo tanto, x es igual a 80. Muy bien, la clave de la respuesta sería la B. Muy bien, continuamos con el ejercicio número 2. Nos piden calcular x y tenemos el siguiente gráfico. Bien, entonces decimos pues no. En el gráfico vamos a ubicar los vértices A, B, C, D y E. Pero previamente tendremos una observación. Una observación bastante conocida con esta figura. Esta es la figura llamada el pescadito. ¿Qué nos dice el pescadito? El pescadito nos dice lo siguiente, ¿no? Que la suma de A más B es igual a M más N. Entonces nosotros observamos en el gráfico ABDE y decimos pues no, que en esta figura se presenta la propiedad del pescadito. Entonces, del pescadito diremos 50 más 20 es igual a alfa más beta, donde alfa más beta es igual a 70. Ahora nos concentraremos en lo siguiente. Mira la figura BCD. Entonces decimos, del triángulo BCD, la suma de ángulos internos es igual a 180. Por lo tanto, x más alfa más beta igual a 180. Pero recuerda que alfa más beta es igual a 70. La respuesta de x es igual a 110. La clave, la E. Muy bien, continuando entonces con el ejercicio número 3. Veremos lo siguiente. Nos piden calcular la diferencia de A con B. Y tengo el siguiente gráfico. Muy bien, entonces, de nuestro gráfico observaremos lo siguiente. El ángulo que acompaña a A es su suplemento. Lo completaremos y colocaremos que será igual a C. Bien, ahora si nos concentramos en la figura que está señalada, C y θ son dos ángulos internos. Y al ser ángulos internos, la suma de ellos nos dará el ángulo externo, que debería de ser θ más C. Pero si el ángulo externo ya es θ, ¿qué es lo que le falta? Le falta C. Muy bien. Ahora mira el B. Completamos por opuestos por el vértice y también tendremos B. Señalamos lo siguiente, mira. A y C. Recuerda que son ángulos suplementarios. Eso quiere decir que su suma debe ser igual a 180. En el gráfico señalamos B y C ángulos internos, 140 ángulo externo. Eso quiere decir que la suma de B más C es igual a 140. Nos piden la diferencia, recuerda, de A con B. Eso quiere decir que en esta operación restaremos, donde el C se elimina. A menos B igual a 180 menos 140, por lo tanto la respuesta final sería 40. La clave, la solución para este ejercicio sería la C. Muy bien, continuando con el ejercicio número 4. En el gráfico nos piden calcular x más y más z más w. Bien, previamente a ello vamos a recordar una observación. Y en este caso es una propiedad bastante conocida, ¿no? Es la propiedad del boomerang, donde m es igual a alfa más beta más θ. Muy bien, del gráfico entonces tendremos lo siguiente. Señalemos este ángulo, miren.
La suma de este ángulo con θ, que son ángulos internos en ese triángulo pequeño, debe darme z. Por lo tanto, este ángulo señalado debe de ser z menos θ. Bien, ahora observemos este gráfico. Mira, es la propiedad del boomerang. Eso quiere decir que del gráfico, la suma de x más y más z menos θ es igual a 100. Primera ecuación. Ahora observemos nuevamente el gráfico. W, opuesto por el vértice también W. Señalemos θ más W ángulos internos y eso debe ser igual a 100. Entonces W más θ igual a 100, ecuación número 2. Recuerda que nos piden calcular la suma de x más y más z más W. Por lo tanto, la operación con estas dos ecuaciones será la suma. Sumando, eliminaremos θ menos θ. Por lo tanto, la suma de x más y más z más W será igual a 200. La clave de la pregunta sería la E. Respuesta. Continuamos con el ejercicio número 5. Y en este caso, el problema nos da un dato. Nos dice a más b igual a 135, calcule el valor de x. Muy bien, entonces tendremos nuestro gráfico y le pondremos vértices A, B, C, D y E. Muy bien, del gráfico diremos lo siguiente. Si nos concentramos en el triángulo ABC, el triángulo ABC presenta dos ángulos internos, que en este caso son A y alfa, y un ángulo externo X. Eso quiere decir lo siguiente, que la suma de alfa más A es igual a X. Ecuación número 1. Ahora, si nos concentramos en el triángulo CDE, B y θ son dos ángulos internos y X su ángulo externo. Eso quiere decir que θ más B será igual a X. Ecuación número 2. Muy bien, sumamos las ecuaciones, donde tendremos alfa más θ más A más B igual a 2X. Ecuación número 3. Bien, si nos concentramos en el triángulo ACE, recuerda que la suma de ángulos internos en un triángulo es igual a 180. Eso quiere decir que x más alfa más θ es igual a 180. Y lo representaremos de esta manera. Ecuación número 4. Bien, de estas ecuaciones sumaremos. Y si nos fijamos, nos damos cuenta, al lado izquierdo el resultado tendrá alfa más θ en la suma. Y al lado derecho también tendremos alfa más θ. Por lo tanto, estos dos ángulos van a tener que eliminarse. Se resta. Muy bien, entonces tendremos 180 más A más B igual a 3X. Pero recuerda que como dato tienes que A más B es igual a 135. Por lo tanto lo reemplazamos. Y el valor final de X es igual a 105. Respuesta y clave de la pregunta, la E. Continuamos con el ejercicio número 6, en el cual nos dice del gráfico calcule alfa. Bien, tenemos nuestro gráfico al cual también le colocaremos sus vértices y nos concentraremos de la siguiente manera. Pues bien, si nos concentramos en el triángulo ABF, nos daremos cuenta de lo siguiente. Alfa y θ, ángulos internos, y el ángulo externo 5 alfa. La suma de alfa más θ debe de ser igual a 5 alfa. Por lo tanto, el gráfico diremos que θ es igual a 4 alfa. Ecuación número 1. Ahora si nos concentramos en el triángulo ACE, alfa más ese ángulo que se encuentra ubicado en C debe de resultar su suma 3 alfa. Alfa más ese ángulo debe de resultar 3 alfa. Por lo tanto, el ángulo ubicado en C debe de ser 2 alfa. Pues bien, nos damos cuenta que en C la suma de 2 alfa y θ debe de ser igual a 180. Ecuación número 2. Pero mira, recuerda que en la ecuación número 2 nosotros tenemos el valor de θ y lo reemplazamos, ¿no? Porque θ es igual a 4 alfa. Por lo tanto, alfa es igual a 30. Respuesta y clave, la E. Muy bien, continuando con el ejercicio número 7, nos pide calcular del gráfico X. Ahora tenemos un gráfico un poco complicado,
Pero recuerda que en geometría siempre nos vamos a concentrar gráfico por gráfico para poder ubicar la propiedad o el teorema que tenemos que aplicar. Bien, entonces del gráfico lo primero que haremos es colocarle sus vértices A, B, C, D, E y F. Muy bien, vamos a buscar una figura que hemos presentado en las propiedades de los primeros minutos del video. En este caso, esta propiedad es una propiedad bastante conocida que por nombre común lleva la carterita. Muy bien, ¿qué nos dice esta propiedad? A ver, de la carterita ABCD, la suma de 2θ más 2 omega es igual a 2 alfa más 2 beta. Simplificando tendremos θ más omega igual a alfa más beta. Muy bien, nos concentraremos ahora en el triángulo CDF y veremos que presenta ángulos internos, lo cual me invita a decir lo siguiente, ¿no? Que la suma de θ más omega más 70 es igual a 180. Pasaremos a restar 70 y recuerda algo, que θ más omega es igual a alfa más beta. Reemplazando alfa más beta sería igual a 110. Ahora, pasamos a la siguiente ecuación y diremos, del triángulo AB, nos concentramos en el triángulo AB, tendremos la siguiente ecuación, alfa más beta más x igual a 180. Pero recuerda que ya tenemos alfa más beta 110, por lo tanto la respuesta final es 70. La clave de la pregunta número 7, la B. Bien, continuamos con el ejercicio número 8 y empezamos. Del gráfico, miren este gráfico, lo primero que vamos a concentrarnos en este gráfico es una figura bastante conocida. Es la figurita, mira, del boomerang. Muy bien, ya lo estamos señalando. Ahora, en 110, mira lo que le falta su ángulo suplementario. Lo completamos, en este caso sería 70. Muy bien. Ahora, recuerda la propiedad del boomerang ya mencionado. Alfa más beta más 70 debe ser el ángulo que se ha formado en este boomerang. Pues bien, pero ya tenemos beta. ¿Qué es lo que nos faltaría? Alfa más 70. Muy bien. Ahora, si nos concentramos en este triángulo ABC, veremos que x y alfa son dos ángulos internos, que la suma de ellos nos tiene que dar el ángulo externo. En este caso plantearemos lo siguiente. Diremos, del triángulo ABC, alfa más x es igual a alfa más 70. Por lo tanto, x es igual a 70. Respuesta a la clave, la A. Muy bien, continuando con el ejercicio número 9. Del gráfico nos piden calcular la suma de x más y más z. Bien, este gráfico se ve un poco complicado. Sin embargo, nosotros vamos a tratar de construirlo de tal manera que podamos visualizar fácilmente las propiedades que nos van a dar la solución al ejercicio. Muy bien, entonces, completando el gráfico, tendremos lo siguiente. Tendremos una figura de este tipo. Pues ahora vamos a ir completando las propiedades para poder darnos cuenta el porqué. Muy bien, nos concentraremos. Si nosotros tenemos el ángulo omega, ¿sí? Mira, por acá. Completamos omega opuesto por el vértice. Muy bien. Señalemos este gráfico, mira, este gráfico pequeño. ¿Recuerdas? Era una propiedad anterior que hemos visto. La propiedad de la carterita. Mira, si sus dos ángulos, mira, externos en este caso son omega y z, sus dos ángulos internos también deben de ser omega y z. Pero como ya tenemos omega, lo que nos falta es z. Muy bien, ya lo completamos. Ahora, fíjate en este gráfico. Acá tenemos una propiedad también bastante conocida, que es la propiedad del boomerang o la mariposita. Muy bien, vemos que en un lado de la propiedad los ángulos son omega y y. En el otro caso también debe ser omega y y. Por lo tanto, este angulito debe ser igual a y. Muy bien, veamos ahora este gráfico. También tenemos otra corbatita. Si en un lado de la corbata tenemos alfa con x, en el otro lado de la corbata también debemos tener alfa con x. Por lo tanto, este angulito debe ser x. Pues nos concentramos ahora en el triángulo ABC y decimos,
del triángulo ABC, fácilmente nos daremos cuenta que la suma de x más y más z es igual a 180 y sería la respuesta a la pregunta número 9 y la clave a marcar sería la D. Muy bien, continuamos con el ejercicio número 10 y en este caso nos dan de dato que omega más beta es igual a 180. Me pide calcular el valor de alfa. Muy bien, acá presenta este gráfico y vamos a plantearlo. Bien, si nos concentramos en este triángulo, observaremos lo siguiente, que presenta dos ángulos internos que son 4 alfa y 5 alfa. Eso quiere decir que su ángulo externo debe de ser la suma, en este caso 9 alfa. Ahora prolongaremos este segmento de líneas punteadas de color celeste. Muy bien, en este gráfico que se presenta, veremos que es una propiedad ya conocida, es una propiedad que se ha mencionado anteriormente en otros problemas y pues es la propiedad de la corbatita. Si observamos en la parte superior de la corbata tenemos teta más beta más alfa y en la parte inferior también tendría que ser teta más beta más alfa. Por lo tanto, si ya tenemos teta, nos faltaría alfa más beta. Muy bien, nos concentramos en este gráfico que es un triángulo y presenta ángulos externos. Recuerdan que la suma de ángulos externos en un triángulo es igual a 360. Entonces decimos del gráfico 9 alfa más beta más omega igual a 360. Por lo tanto, recuerda que tenemos como dato que omega más beta es igual a 180. Reemplazando, tendremos finalmente el valor de alfa igual a 18. La clave sería la B. Muy bien. Hemos culminado todos los ejercicios. Si te gustó el video no olvides darle like, te suscribes y nos sigues en Sayamat. Nos vemos pronto. Gracias.